Entonces, la idea es que nosotros vamos a ver magnitudes, leyes y aplicaciones y un poquito de qué de electricidad básica. Entonces encontramos, la idea es cuáles son las características de componentes que lo integran, los elementos básicos del circuito eléctrico, circuito abierto, circuito cerrado, circuito en serie, circuito paralelo, circuito a tierra y circuito y cortocircuito. Entonces, pues la idea es que nosotros tenemos que entender cómo se puede entender lo que es una corriente continua, corriente alterna, corriente mixta. Obviamente teniendo en cuenta que a partir de qué tipo de método de producción de energía utilizamos, como la fricción, el magnetismo, el calor, la luz, la reacción química, presión y otros. ¿Por qué? Porque como nosotros utilizamos corriente continua, entonces va a referenciar lo que son baterías, eh, por ejemplo, por generación, por fricción, por reacción química con dos baterías, por presión, por luz. Generalmente se utiliza lo que son las fuentes fotovoltaicas, ¿cierto? Y obviamente con el tipo de régimen que es periódico, transitorio, si es permanente, qué tipo de componentes tiene, resistivos, inductivos, capacitivos, mixtos. Obviamente en lo que es la parte eléctrica y en electrónicos también tenemos digitales, analógicos y mixtos. Por configuración, que es lo que vamos a ver hoy, es serie, paralelo y mixto. Entonces, la idea es que los elementos básicos de un circuito son la fuente de alimentación, el transporte de la energía eléctrica y el receptor de energía o carga. Entonces, si nosotros tenemos un circuito cerrado, es en el cual nosotros cerramos un switch y automáticamente parte del polo positivo de la batería pasa por el switch, hace la operación que necesita, en este caso una lámpara, y vuelve en el sentido negativo. Nosotros podemos verlo, o sea, en algunas, generalmente es el orden como lógico, pero el orden correcto sería de negativo a positivo. Mm, nosotros acá, nosotros podemos observar, o sea, en esta simulación, eh, que la corriente sale de positivo a negativo porque siempre se toma así, pero realmente lo que es real es que sale de negativo a positivo. Pero generalmente no sé, por lógica o por como una norma general, siempre se toma de positivo a negativo. ¿Esto a qué va? A que nosotros cuando tomamos esto, o sea, empezamos a crear el circuito, como miramos acá. Entonces, al crear el circuito nosotros tenemos que tener en cuenta que, primero, la fuente de alimentación, el switch y la carga. Y esto lo vamos a aplicar cuando vamos a hacer el diseño completo de la casa. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta cuánto voltaje consume, cuánto de la corriente del circuito total y cuánto necesita para funcionar. Si nosotros accionamos en este caso el switch, que sería el breaker de la casa, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cuánto, cuánto voltaje va pasando por el cable? ¿Cuánto amperaje está pasando por el cable? ¿Y cuántos amperios está consumiendo el electrodoméstico, el bombillo en este caso? Y esto es una regla general. ¿Mm? ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque más adelante nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de cable vamos a utilizar para que cumpla las reglas del circuito. Eh, por ejemplo, cuando nosotros completamos el circuito se llama circuito cerrado y cuando lo haremos circuito abierto. Es decir, no hay conducción de electricidad.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Para el funcionamiento para que funcione correctamente, nosotros tenemos que garantizar el calibre del cable, el switch que lo pueda soportar y la carga que sea correcta. Entonces aquí este es un diagrama básico en el cual nosotros podemos ver un circuito cerrado y un circuito abierto. La idea general es que ya cuando vamos a utilizar un circuito en serie, como lo estamos mostrando acá, quiero que quedan, o sea, es cuando nosotros conectamos un bombillo uno detrás de otro, en este caso, o una carga distribuida a lo largo de un solo cable, ¿cierto? Entonces, que entra por uno y sale por otro, entra por uno, sale por otro y entra por uno, entra por otro. Pero ¿por qué hago tanto de que entra por uno y salgo por otro? Porque cuando nosotros utilizamos este tipo de circuitos y vamos a mirarlo acá en la simulación, vamos a encontrar algo muy particular. Yo les estaba mostrando acá, ¿me permites ocultar? Yo les estaba mostrando aquí el circuito, ¿no? Y estábamos viendo que todos los circuitos que estamos aquí funcionan con la misma fuente y el mismo cable. No hay diferencia. Que nosotros tenemos 9.9 voltios y el consumo como tal de la línea es de 99 miliamperios. Entonces este circuito necesita consumir aproximadamente 99.9 miliamperios. ¿Sí? Lo mismo acá, pero aquí quiero que vean esto. Nosotros tenemos aquí un circuito que eh, consume aproximadamente 398.39 miliamperios, que es la multiplicación de 9.9 por 4. Es decir, consume este, consume este, consume este. Y el total de la carga entonces sería de 99.9, 99.6, 99.6 y 99.6. Es decir, que la carga total del circuito se había reflejado en 398.39 miliamperios. ¿Está claro o tienen alguna duda? Profe, una pregunta. ¿La carga total hace referencia a la corriente? Exactamente, la corriente total del circuito. Es decir, ¿qué tanta fuerza necesita estos cuatro bombillos para poder funcionar? En todos los valores que estamos utilizando aquí es de 10 voltios. Entonces la carga total sería de 398 miliamperios dividido obviamente la suma total de los cuatro bombillos. Por eso quería mostrarles esta diferencia que queda aquí con respecto a acá. Hay una cosa, este es el circuito en paralelo y en serie es este. En serie que tenemos, si es que es el mismo voltaje, mire aquí van, ¿cuánto amperaje va? 24.99 miliamperios. Después, ¿cuánto va aquí? 24.99 miliamperios. ¿Cuánto va aquí? 24.99 miliamperios y aquí 24.99 miliamperios. Entonces, esto no les está dando la corriente necesaria ni el voltaje necesario porque aquí necesita para funcionar a pleno de 99.9 miliamperios, por eso es que se prenden así. Y la segunda razón es porque aquí el voltaje se va dividiendo, miren, 10 voltios, 7 voltios, 5 voltios y 2 voltios. Entonces, primero, aquí en los circuitos paralelos la corriente se divide. Aquí la corriente funciona como si fuera un solo bombillo, es decir, nunca se divide la corriente, pero el voltaje se divide en cada uno de los bombillos y es la razón por qué casi no prende. ¿Sí está claro, no?
Entonces, en circuitos paralelos se divide la corriente, en circuitos serie se divide el voltaje. Sí, es algo que quería mostrarles para que no se confundan. Y acá, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Cuando nosotros tenemos un circuito serie, lo que estamos aquí es dividiendo el voltaje. Y cuando lo tenemos en paralelo, como está aquí, ¿sí que está en paralelo? Si usted mueve este circuito hasta aquí y traza una línea, quedaría este en paralelo con este, ¿cierto? Y entonces el voltaje se mantiene, pero la corriente en los dos circuitos se divide. ¿Mm? Y este es el efecto que nosotros vamos a tener en cuenta más adelante cuando empecemos a sacar la parte de electricidad. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Ya aclarando esto, entonces vamos a hablar qué es un cortocircuito. Entonces un cortocircuito es cuando nosotros abruptamente unimos positivo y negativo en cualquiera, si sea corriente alterna. Corriente alterna no existe, pero de todas formas, cuando se unen va saltando de fase a fase, pero cuando unimos fase y neutro, hacemos corto. En una batería hacemos corto, da igual. ¿Cuáles son los efectos? Recalentamiento del dispositivo. Si ustedes unen los dos conectores de una toma de pared, es un corto. Sí, entonces a veces los cortos no se ven. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la misma toma, cuando son circuitos externos, ya la caja como tal es metálica, entonces se usa fase y neutro dentro de la misma caja y produce un cortocircuito. Eh, igualmente, igualmente nosotros tenemos que tener en cuenta, esto es cuando utilizamos, o sea, obviamente cuando unimos los dos fase y neutro, y la otra es la sobrecarga. Estos son dos fotos que he tomado, estos son un recorderis de lo que pasa en Año Nuevo, por eso hay tantos incendios. ¿Y qué quiere decir? Voy a decir el por qué es esto. Y esto es cuando nosotros cogemos muchos circuitos en paralelo, los unimos, es decir, montamos una serie de circuitos de este estilo, en la cual el consumo total que nosotros estamos ofreciendo, que está aquí, es tan grande que supera la carga que puede soportar el mismo cable. Y cuando esto sucede, lo que pasa es que el hilo, o sea, el cable conductor, se empieza a recalentar y a hervir y produce este tipo de cortos. ¿Por qué? Porque la línea no puede soportar tanto amperaje y se quema y empieza a hervir como una resistencia. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, hay una serie de protecciones eléctricas que son fundamentales para garantizar la seguridad de los sistemas eléctricos. La idea es, para protección de cortocircuitos, existen los fusibles. Para cuando la carga es muy grande, antes de que haga cortocircuito, es decir, ponemos una plancha que es tan grande que el consumo eléctrico, que el consumo en sí es tan grande que el cable se nos empieza a recalentar. Esos son los interruptores automáticos. Los polo a tierra es una protección adicional para evitar el exceso de corriente que cause daño a personas. Estos polo a tierra funcionan, por ejemplo, cuando cae un rayo, el voltaje es tan grande y tan alto, y el amperaje es tan grande y tan alto, que los circuitos, la mayoría de los circuitos tienen esa protección que manda todo el exceso de voltaje a tierra. Eso generalmente lo utilizan ya como los estabilizadores de voltaje. Y igualmente las carcasas de la mayoría de los electrodomésticos están mandados a polo a tierra, pues para que la mayoría de la gente no, o sea, si hay una falla en la máquina, toda la fase no se vaya a otra parte que sea la persona que va a prender la lavadora o la nevera o cualquier tipo de electrodoméstico que consuma bastante,
o cualquier pequeño que consuma directamente la corriente y va directamente a tierra para protección de las personas. Entonces, por eso es que se utilizan los chasis metálicos. Entonces, en muchos casos, el chasis metálico de los dispositivos electrónicos, tales como vehículos y electrodomésticos o industriales, van directamente a tierra. Sí, dígame. Qué pena, es que tengo, tengo entendido que lo que es el polo a tierra viene conectado en serie, ¿no? Cuando está conectado en serie, ¿eso no daña otros electrodomésticos que están conectados también? No. Lo que sí hace es, por ejemplo, si yo tuviera, venga, hago aquí el dibujito. Si yo tuviera, todos están conectados en serie, ¿no? O sea, esto va conectado aquí, aquí van los dispositivos que usted necesita. Y acá, voy a parar esto, nosotros podemos conectar una tierra. ¿Sí? Esto van directamente a las carcasas, lo estoy poniendo así para que quede claro. Yo lo estoy poniendo directamente a las carcasas para que toda la tierra o todo el flujo de energía vaya a tierra. Pero hay una aclaración. Esta tierra no va conectada a, no va conectada en el circuito a negativo, sino es otra salida. Es decir, si hay una sobrecarga aquí, se iría directamente a tierra sin meterse al circuito. ¿Está claro? Yo estoy hablando de este circuito, voy a cambiarlo. Eh, ¿Sí? Aquí como está oscilando así, pero como la frecuencia es tan baja, eso es un hertz. No se ve. A ver. Entonces, esto es lo que pasa en segundos. Entonces, aquí hay una sobrecarga y de una vez va a tierra. Es un circuito aparte, va en la caja y la caja va directamente a una varilla clavada en 2 metros bajo tierra, generalmente al frente o en un sitio amplio dentro de la misma o por fuera de la casa. ¿Sí? Yo más adelante les voy a mostrar, esto es como una idea general, lo que, cómo funciona el polo a tierra. Eh, este es el circuito por la tierra, venga, los muestro como para que se ilustren más. Ahora está lenta la internet, no sé por qué. Entonces, venga, les muestro si encuentro uno. Estas, generalmente, este es el polo a tierra. ¿Sí lo alcanzan a ver ustedes o es muy pequeño para verlo? Ah, miramos aquí. Sí se ve. Que se ve muy pequeño. Espere a ver, les muestro algo como para que lo vean claro. Aunque es lento el computador y no sé por qué. Eh, uh, Me disculparán, es que no sé qué es lo que pasa, pero está muy lento el internet. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, señor. A ver si encuentran entonces, aunque sea una imagen. Bueno, si alcanzan a ver esta casa, sí. Es que está muy lento. Y no sé por qué. No me dejan.
A ver. Me tocó buscar por otro lado. No encuentro ningún tema. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué es el puesto a tierra? Entonces, es un conjunto, mire, si ve que es un conjunto de polo a tierra, esto es dentro de, a ver cómo lo muestro yo más rápido. Bueno, a ver si, a ver. Entonces, como le dije, aquí hay un puesto, esto está desconectado, ¿no? O sea, toda la masa, todas las carcasas, todos los equipos van conectados a una regleta en cobre. Igualmente estaba conectada a una varilla clavada en la tierra. Esta varilla está clavada a 2 metros de profundidad, recubierta de sal, minerales, piedras, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Carbón activo. ¿Y qué garantiza esto? Esto garantiza que toda la carga, el exceso de carga que esté dentro de los dispositivos eléctricos, vaya directamente a tierra y no afecte a las personas que estén utilizándolas en el momento. Por eso es que usted a veces utilizaba, por ejemplo, cuando se acercaba a la estufa y tocaba y le da una pequeña descarga eléctrica, simplemente porque no están conectadas a la tierra. Entonces, dentro de la caja, o sea, dentro de la caja o dentro de cualquier toma, cuando tiene polo a tierra, va este conductor verde y este va conectado directamente a la caja. Es decir, dentro de la caja va conectada a la regleta y de la regleta va al polo a tierra. ¿Se me va a entender? Entonces todo el exceso de energía que tenga el dispositivo lo manda a tierra. Y estos son, por ejemplo, los tipos de conexión. Este tipo de conexiones es en China, eh, pero generalmente dentro de la parte de unión de todos los dispositivos eléctricos van así. Va uno directamente a la carcasa, fase y neutro. ¿Sí? Para que no haya ningún problema de descarga en la gente que lo está utilizando. Y para eso es la tercera clavija, que nosotros generalmente, la mayoría la quita porque prefiere que las tomas que están utilizando solamente hay que esta es la pequeña que es fase y la grande que es neutro, pero no saben para qué sirve el punto de conexión para polo a tierra. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces ahí va, ¿qué se me hizo? Ahí va lo que explicación de por qué es el chasis metálico, por qué el circuito va a retorno a tierra y por qué en los vehículos y equipos electrónicos este tipo de conexión va unido directamente al chasis del vehículo. ¿Sí? Cuando están como están aislados, entonces utilizan, eso se denomina tierra virtual. Pero aquí les dejo un link que ustedes pueden ver que les enseña un poquito más la diferencia entre lo que es polo a tierra, neutro y fase, para que lo tengan claro. Entonces voy a enviarlo solo aquí al grupo. Este es el Meet, no.
Bueno, entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que en los circuitos eléctricos, circuito es una red eléctrica en interconexión de demás componentes tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes. Los conductores también circulan por cada elemento del circuito, dicha circulación es la que en la práctica se transforma en una función. Entonces, en circuito abierto, circuito cerrado, la estructura de la materia tanto los elementos que lo conectan como tal, como los que están conformados en distintas derivaciones de caminos para el paso de la corriente. Y un cortocircuito es el paso de corriente directamente de un polo al otro, la cual provoca una anulación del mismo y por tanto falla el circuito, o si la fuente es muy grande, genera un corto muy grande. Quiero que vean esto. Yo quiero complementar porque está un poquito incompleto lo que nos falta. Y quiero que vean esto. Lo que explicaba don Camilo es que nosotros tenemos un montón de circuitos en la casa, ¿cierto? En la cual nosotros, si por ejemplo tenemos una toma en la cual nosotros vamos a conectar una plancha, ¿cierto? Eso nos consumiría 600 vatios, 6.000 vatios, y en total de amperios serían 16.67 amperios. ¿Sí? Entonces, este consumo, nosotros podemos utilizar los breakers dependiendo de las fases que utilizamos. Eso lo voy a explicar más tarde. Dependiendo de las fases que utilicemos, en este caso nosotros vamos a utilizar 3 fases y nos daría 6.000 vatios, y con eso controlaríamos este, este circuito. ¿Está claro? Entonces, con un circuito nosotros podemos controlar la carga que pueda soportar. Olvidándonos de estos dos primeros, eso lo voy a explicar más adelante porque aquí hay uno de 3 fases y de 2 fases. Del tercero hacia abajo, entonces nosotros podemos ver que nosotros podemos conectar un bombillo de 100 vatios, o sea, la carga total son 100 vatios, no es que sea un bombillo de 100 vatios, sino que para que lo vean, y una toma de 1000 vatios. Entonces la suma de los dos nos da 1100 vatios, ¿cierto? El del bombillo y el de las tomas, y nos da 9.717 amperios, es decir, ya por lo que son los breakers, el mínimo es que se consigue por acá es de 15 amperios. A veces se consiguen de 10, entonces puedo utilizar de 10. Entonces de un solo breaker a 15 amperios para que si se pasa la carga o hay un corto, entonces salte. Lo mismo para este. Si nosotros tenemos una toma de 1000 vatios, ¿cierto? Y de 1000 vatios, si el total nos da 1000 vatios, entonces sería aproximadamente 8.33 amperios. No sé si esté bien o esté mal, les recomiendo que lo revisen. Y esto nos daría aproximadamente 15 amperios. Lo mismo las tomas, mire, 4 por 200 nos darían 800 vatios, ¿cierto? Y esto nos daría una carga de 6 amperios y nos utilizaríamos una de 15. ¿Sí? Entonces, estos circuitos que nosotros tenemos en la casa y estos breakers controlan secciones de la casa y nosotros utilizamos un breaker. Pero nosotros sabemos cuál es el total del amperaje que maneja acá. Entonces, para eso, por eso ustedes vieron que yo tenía otra presentación abierta. ¿Qué se me hizo? Ahora falta es que se me haya cerrado. A ver si es acá. No es acá. Entonces, aquí está. A ver, entonces teníamos nosotros en la presentación que el total del amperaje que nosotros consumimos es 16, 6, 9, 8. Digamos que nosotros vamos a utilizar el cableado para que el total del amperaje es de 10 amperios, ¿cierto? Si nosotros vamos a utilizar ese circuito, nosotros podemos decir que la corriente máxima de amperios, es decir, que nosotros podríamos utilizar es este de 12, porque 10 no cabe acá, entonces podemos utilizar este de 12, un calibre 11 que puede soportar aproximadamente, si estoy bien, sí, 12 amperios,
¿Sí? Entonces nosotros utilizaríamos toda la carga, cogeríamos el cable, pondríamos los bombillos acá. ¿Sí? Todo esto es calibre 12, sabemos que el consumo total, ¿sí? El consumo total de este circuito es de, venga, lo pongo acá, es de, aquí estoy mintiendo, pero quiero que imagínense que aquí en vez de decir 199.9 miliamperios dice 12 amperios. Entonces, y el cable, 10 amperios, qué pena. Y el cable total está eh, el consumo total está de 10 amperios, entonces no va a pasar nada. Sí, o sea, la fuente va a funcionar, el bombillo va a funcionar, todo el circuito va a funcionar correctamente. Pero, si nosotros nos ponemos de poner una carga mucho más grande, es decir, por ejemplo 15 amperios, ¿cierto? Si nosotros utilizamos esos 15 amperios para utilizar para prender esos bombillos, ¿cuál es el efecto? El efecto se llama sobrecalentamiento, ¿sí? Como nosotros estamos utilizando un breaker acá, miren y verá, de 15 amperios el breaker no lo va a detectar. Pero como nosotros pusimos un cable que solamente soporta máximo 12 amperios, todo el cable que va desde el breaker a lo que estamos utilizando se va a recalentar. Y el hecho es que se va a producir un incendio por este error. ¿Sí me va a entender? Porque aunque el breaker, el automático, soporta 15 amperios, la carga está a la mitad y se nos empieza a calentar el circuito. Por tal razón, si nosotros utilizamos un breaker de 15 amperios, nosotros tenemos que garantizar que el cable que estamos utilizando, tanto en la cocina o lo que sea, no supere el cálculo total del circuito. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque si nosotros en el diseño de que estamos desarrollando no hacemos el cálculo correcto de los cables, entonces nosotros tenemos una fuente de ignición ahí dada para que el breaker no lo detecte y tenemos una conflagración porque el cable se empieza a calentar y lo primero que se quema es el cable en sí empieza a hervir, calienta alguna parte del circuito y empieza a provocar conato de incendio. ¿Sí está claro? Por eso es que estoy haciendo la aclaración del por qué nosotros tenemos que hacer esta tabla, ¿sí? Para calcular el voltaje total en cada una de las secciones. Esto es como una muestra, porque más adelante lo vamos a ver, de cómo calcular esto y cómo meter los breakers necesarios en cada una de las secciones del circuito. ¿Está claro? Si están ahí, ¿no? ¿Aló? Sí, señor. ¿Sí está un poquito complejo? Sí, lo sé, No, sí, pero eso es lo que a veces se les olvida a la gente cuando hacen los cálculos desde los circuitos eh, ya en la parte de diseño. Esto es una guía que yo tengo adicional como para hacer el cálculo completo entre las fases, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que entiendan el concepto del diseño de la casa. El diseño de esta casa lo pueden hacer en lápiz, en papel, como quieran, yo lo acepto. A grosso modo, no tienen que ser las mismas medidas, pero sí las mismas proporciones. Y hagan el circuito. Hagan circuito con solo bombillos. Cojan un bombillo de la casa si quieren y háganlo sumando los batiajes como estaba mostrando en la tabla. Sí, en esta tabla. Cogen un bombillo, le toman la foto, dice 5 vatios y todos los bombillos son de 5 vatios. Y calculan cuánto consume por cada uno y me dicen cuál es el suma total, no más. Algo sencillo, pero que lo pueden hacer práctico, pero la idea es que ustedes entiendan el concepto de cómo está distribuido eso en las cajas y cómo va a ir. ¿Claro para todos?
Sí, está todo claro para todos porque no los escucho. No los Pues, veo. claro. Sí, yo les pregunto para, si tienen dudas, eh, yo con mucho gusto les hago las correcciones, si quieren hago un dibujito, como quieran. Pero la idea es que ustedes tengan presente, para eso está el foro, para eso está si es urgente el WhatsApp, pero la idea es que lo soporten directamente, pues si tienen dudas o cualquier cosa, lo hagan y igualmente en los foros yo trato de contestar lo más pronto posible, ustedes mismos se han dado cuenta, y pues que participen activamente dentro de la plataforma. Sí, yo sé que, que han tenido inconvenientes, pero es el Sahuna que a veces se anda cayendo. Creo que ustedes mismos se han dado cuenta que van a ingresar y les da problemas, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a las guías? A ver si yo tengo por acá. Sí, es este. Eh, entonces, con respecto a las actividades, aquí hay un link del video que no está funcionando, entonces le hice la corrección para que lo vieran acá, por si las dudas. Así se cayó otra vez. No, tengo problemas de negación de servicio, me toca ahorita revisar. Eh, a ver. Entonces, la idea es, como dice aquí, pues crear los circuitos que necesitan. No está complicado, entonces cogen el diagrama, generan una tabla, más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 circuitos, cada uno lo maneja cada uno. Dice cuántos bombillos hay, calcula la tabla y cuál es la carga total del sistema. No es más. No estoy pidiendo más, entonces, sí, dígame. ¿Puedes mostrar como un ejemplo de cómo sería otro? Por favor. Deme un segundo, por favor, busco la tabla. Pues si quieren pueden tomarle la esta. Venga a ver si yo puedo agregar esto. Bueno, a ver, como les dije, esto no los van a tener en cuenta porque nosotros no hemos hablado de eh, ni fases, ni distribución de fases, ni distribución de carga de fases, nada de eso, no he hablado nada de eso. Solamente le estoy diciendo que hagan un circuito aproximado de cuánto es el consumo utilizando bombillos. Nosotros tenemos que un bombillo acá, entonces me tocaría crear la ecuación, ¿sí? De estos dos lo voy a hacer rápido para no nos demoremos mucho, entonces digamos que el circuito 1, venga, ponémoslo aquí,
que es el baño, ¿cierto? En el baño, nos cuadramos todo esto. En el baño tenemos un bombillo, una toma, ¿cierto? No hay tomas de 1000 vatios, entonces serían 300 vatios, ¿cierto? Nosotros tenemos 300 vatios, pero 300 vatios ¿a qué hacen referencia? ¿Cierto? Entonces acuérdense que nosotros multiplicamos esto es igual a 300 vatios por 110 voltios, ¿no? Entonces nosotros tenemos una carga total de 33.000, ¿seguro? 300 por... Ah, estoy loco yo, qué pena con ustedes. Si fuera amperaje sería correcto. Entonces, calculamos más bien es el amperaje. ¿A qué es igual el amperaje? Pregunta, ¿a qué es igual el amperaje? El amperaje es el voltaje por el voltaje por la el voltaje dividido Es igual. Acuérdense del triángulo que les mostré la última vez, ¿no se acuerdan? Resistencia, ¿no? No. Potencia que es igual. P es igual a B por I, ¿no? Entonces, sí, ¿no se acuerdan? Imposible. Eso es la corriente dividido en amperios, ¿no? En voltios. Exactamente, no, exactamente no es. La corriente voltía en voltios no sabía. No, pero, Venga, a ver, venga, lo pongo acá. Esto yo se los dije que se lo memorizaba en la clase pasada, ¿no? eso Que es amperios ustedes, por voltios. Amperios por voltios es el watts, ¿no? sí, yo les dije a ustedes, memoricen P es igual a B por I. Y también les dije, memoricen B es igual a I. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces, ¿qué es corriente? Pues corriente es igual, qué pena, corriente es igual a potencia sobre voltaje. Aquí está la primera fórmula. Entonces yo necesito saber cuánta corriente hay ahí. Entonces lo que hago es mantener. Entonces me voy donde es que estaba en Excel. Entonces digo que estaba aquí en 300. Y decimos que esto es igual a esto, que es el vatiaje, que es la potencia, ¿sobre qué? Yo acabo de decir, ¿no? Voltaje. Exactamente 110 voltios. Y nos da 2.2 que son el amperaje. Entonces nos da 1.15 amperios. ¿Es muy bajito? Sí. Yo puedo sumar otro circuito si quieren. Entonces puedo decir la cocina. ¿Y la cocina cuántos bombillos tiene? Digamos que tuviera bombillos de 6.000 vatios porque son ciegos para cocinar, necesitan cocinar y utilizan 3. Digamos uno, qué pena. Un bombillo de 6.000 vatios. Entonces aquí va 6.000 vatios. Yo como ya hice esta operación, pues lo extiendo acá y me está dando 5 amperios. ¿Me alcanza para 1.5 amperios? No, porque hasta ahora van 7. Digamos que en la cocina voy a poner otro bombillo de 1000, no, pongámosle, vamos a borrar que aquí estaba mal, voy a ponerle 2 bombillos. O sea que aquí van, qué pena, estaba mal, 12.000 vatios. Me da 10.999999 amperios. Puedo poner otro bombillo acá, digamos que fueran 300, no, fueran 2 bombillos a 100 y 400 son 500. 500 vatios me dan aproximadamente 15 amperios y ahí sí puedo poner un
un breaker que me controle los dos circuitos y me daría 15 amperios. Si fuera un breaker de 15 amperios. Si yo tuviera 1 por 5 amperios acá, entonces yo podría utilizar un breaker para el baño, ¿cierto? Y si existiera 1 por 1 por, digamos, 10 amperios, arriesgándome a que se caliente un poquito. La idea es que fuera 11 amperios, ¿no? Si se pudiera conseguir. Por ahora la vamos a utilizar así. 11 amperios, entonces ya tendría un circuito exclusivamente en la cocina que consuma una toma de 6000 amperios para que pueda manejar. Así como estoy organizando las cargas para que yo pueda utilizar el breaker que necesite y ya no estoy tomando en cuenta los cables que necesitan para hacer la conexión, pero yo puedo utilizar estos circuitos para hacer eso. Eso es como un ejercicio como para que ustedes tengan la relación entre el consumo del amperaje en cada uno de los sectores y los switch automáticos que van a utilizar. No estamos amoldándolos a la realidad, sino como para que ustedes lo vean qué tipo de circuito utilizan. Y para que hagan el cálculo de amperaje y voltaje, amperaje en cada una de las zonas y batiaje en cada una de las zonas. ¿Está claro? Sí, señor. Es sencillo, pero entonces que tengan el concepto claro de cuánto amperaje consumen, cuánto bateaje consumen, qué breaker serviría. Yo estoy utilizando breaker que aquí son inventados, por ejemplo el de 11 son no va, pero quiero que lo entiendan cuál es el concepto y cuánto amperaje necesitaría. Y si le pusiera más tarea, diría, bueno, entonces tenemos 10.90 amperios que me consume el cable. Entonces se quería acá cuánto amperaje necesito, corriente máxima serían 10, necesito aproximadamente 12, porque no me puedo pasar de 15 amperios, y entonces se utilizaría un calibre 11, una WG11. Estos son conceptos básicos, pero no lo estoy pidiendo los cables, sino como para que ustedes entiendan la idea de lo que estamos haciendo ya en el cálculo de los circuitos como tal. Sé que me estoy desviando de a poquito, pero necesito que amplíen el concepto y no se queden solo teoría. ¿Claro para todos? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces espero que les haya servido la clase. De todas formas, yo en el transcurso del día de mañana o hoy más tarde envío el video como para que se ilustren un poquito más. ¿Alguna duda de alguno? ¿Tienen dudas, sugerencias? Yo siempre los voy a escuchar para que no haya ningún tipo de confusiones. Profe, en el total de los voltios de la cocina no eran 12.000, es que usted lo puso 200. Sí, tan rápido puse 12.000. Me da 109 amperios. Uf, muy grande, qué pena. Digámosle que fuera 1. Es que eso es lo malo de no tener todo ahí cuadrado, disculpen. 6.000. Me da 54 amperios en total. Ay. A ver, ¿qué más puedo hacer yo aquí? 50 amperios es demasiado, ¿no? Entonces voy a saltarlo. Es demasiada carga. Si necesitaría eso, me tocaría dividirlo entre 3. Y no puedo. Eso lo voy a explicar más adelante, ¿está claro? Voy a ponerlo en 600 amperios para que no se confundan. Lo diría en 5 amperios para que no haya ningún problema y cambiaría esto a 6000. ¿Sí me va a entender? No puedo utilizarlo acá porque me tocaría implicar más teoría de lo que no hay. Porque si no me tocaría dividirlo en 3 fases a 20 amperios para dividir los 60 amperios que me está pidiendo acá. Se da cuenta que aquí me daba 54, ¿no? Para aclararle. Voy a asumir que está acá. Ponga atención a la pregunta que usted me hizo y me gustó. Gracias por el detalle. Estoy 6000 amperios, ¿cierto? Lo que yo hago es calcular el amperaje en cada una de las fases, la divido y lo pongo aquí para que yo pueda soportar los 6000 vatios que están acá, en lo que usted me dijo. ¿Está claro? Por eso no amplío el tema porque me toca explicar más teoría. Gracias por el detalle y de todas formas le puse aquí 600 como
para que no haya ningún inconveniente. Y aquí de una vez lo calculo, voy a calcularlo a 1200, como estaba anteriormente. Y ya son 10 amperios. Pero si pongo los 12.000, ya la carga se vuelve muy grande y me tocaría empezar a desfasarlo en 3 fases de carga dentro del circuito de la casa. Por eso no voy a explicar eso, porque más adelante se va a explicar, para que no haya ningún inconveniente. ¿Claro para todos? Consejo de Bogotá. Y por favor, quiero irme en Transmilenio ahorita, pero no puedo. Por favor, mutéense. ¿Quién es? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Aló? No, señor. Sí quedó claro para quien me preguntó, me hizo la pregunta con respecto a 1200. Muchas gracias. No me había fijado, me equivoqué. Pero de una vez le di respuesta del por qué nosotros utilizamos 3 fases para soportar tal carga, que eso es una toma de 6000 vatios que corresponde a un horno eléctrico, y estamos dividiendo todo ya en 3 fases para que pueda soportar el voltaje, es decir, 330 voltios. Sí está claro, ¿no? Sí, señor. No se preocupe. Si me ven errores, me gusta que me los pregunten, con eso hago la corrección del tema y no tengo inconvenientes. De todas formas, muchas gracias. Este pedazo fue improvisado, pero de todas formas, si tiene alguna duda, con mucho gusto los voy a, les aclaro en otra clase si quieren, y complemento la duda que tengan con respecto a la actividad 2, que es mucho más sencilla. Reitero, solamente calculen el bateaje, pónganme en el automático en el valor que necesiten, con respecto al amperaje que está utilizando. No importa, sean imaginarios o no, no hay problema. Ya después, cuando veamos las medidas estándar, no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, dejamos la clase por hoy así, y espero que no haya ningún inconveniente. Muchas gracias a todos. De todas formas, yo dejo esta grabación, así haya metido un poquito la pata al final con respecto al número, pero doy la aclaración con respecto a eso. De todas formas, muchas gracias a todos por su participación, y espero que la próxima clase no haya ningún inconveniente y que todo el mundo entre a la hora que es. De todas formas, muchas gracias y espero verlos dentro de 8 días. ¿Claro para todos? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Hasta muchas luego. gracias. Que estén bien. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias, hasta luego. Hasta luego.